Hola hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí ya listos y preparados para estudiar un poco más acerca de la palabra de Dios en nuestra serie de los evangelios. Ahora veremos el capítulo número 2 de Mateo, recordando este hermoso capítulo de la Biblia. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y comenzar con nuestro estudio. Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque tú, Señor, siempre nos has provisto de todo y ahora nos provees este alimento que es importante, necesario y el único alimento que necesita nuestro espíritu, que es tu palabra, Dios. Que sea ese alimento, Señor, con esa medida remecida, Señor, que tú das a nuestros corazones, Señor, rogándote, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos ponerla por obra y que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor, a cada uno de nosotros y que podamos conocerte más a ti y que ese conocimiento, Señor, nos lleve a una convicción de parecernos cada día más a ti. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en este capítulo número 2 de Mateo vamos a ver primeramente la visita de los sabios de Oriente. Vamos a dar lectura ahí en el versículo 1, si me acompaña. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ya con una convicción muy firme. Al oír esto, dice el versículo 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto está escrito en Miqueas 5:2. Entonces, dice el versículo 7, Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí vemos la aparición de estos sabios de Oriente, que en muchas de sus Biblias quizás también venga la palabra magos, porque dentro del original es una palabra que está correctamente traducida. Sin embargo, entendemos que magos no como los de este tiempo, ¿verdad? Sino que eran hombres de ciencia, eran hombres muy entendidos en diversas ciencias, sobre todo en este caso las matemáticas y la astronomía. ¿Qué es la astronomía? Bueno, la astronomía es la ciencia que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos. Un astrónomo tiene un amplio conocimiento tanto en matemáticas como en física. Anteriormente, de ahí viene la astrofísica, por ejemplo. Anteriormente, la astronomía se utilizaba para medir el tiempo, y también se utilizaba para hacer la distinción entre las estaciones y para la navegación a través de los grandes océanos. O sea, ellos se orientaban por la posición de las estrellas para ayudarse a dirigirse en terrenos amplios como lo son los océanos, y en este caso también en el desierto, ¿no es cierto? Entonces, estos hombres sabios de Oriente, que no se menciona que fueran reyes, eso ya es algo que salió posteriormente, pero sí que fueran sabios. Y esta palabra también que les comento, que se traduce magos, también la encontramos en el libro de Daniel. De hecho, en Daniel 4:6 se menciona que Belsasar, Daniel, era el jefe de los magos, y sabemos que estos magos se refería a estos hombres de ciencia, pues Daniel era muy entendido en enigmas, y por eso es que lo nombraron como jefe de los magos de ese tiempo de Babilonia.
de donde se considera que pudieron provenir estos sabios también, o estos magos. Se cree que pudieron ser de Babilonia o de Persia. Los que consideran esto han dicho y han visto que ellos conocían cierta parte de la escritura, pues muy probablemente pudieron haber sido, digamos, discipulados por gente que estuvo siendo discipulada por Daniel, y así se conoció toda esta tradición judía y toda esta profecía. Y ellos, que eran pues inteligentes para inquirir en los tiempos, pues lograron ver este cumplimiento, y obviamente con su conocimiento astronómico de las estrellas y de sus posiciones, pues vieron este fenómeno de la estrella de Belén como algo que marcaba el nacimiento de este rey judío. Es muy interesante ver cómo ellos, no siendo judíos, tenían una convicción de adoración al rey de los judíos. Es algo muy interesante, por lo cual también sería como una manera también de fundamentar este hecho, que fueron enseñados de alguna forma, y sabemos sobre todo si eran de Babilonia, aunque también si eran de Persia, también sabemos, por ejemplo, por Esther, que ahí también hubo judíos. Entonces también se pudo ir transmitiendo toda esta cuestión de las profecías, lo cual es muy interesante. Estos sabios de Oriente, sin duda alguna fueron siguiendo esta estrella. Es un enigma esto de la estrella de Belén. Hasta la fecha pues hay muchas discusiones alrededor del tema, pues unos creen que es un cometa, otros que es un meteorito, otros que simplemente es un fenómeno sobrenatural. El último estudio que ha sido, por así decirlo, plasmado y que ha tenido cierto peso dentro de la comunidad científica de astrónomos, pues es uno que fue publicado en el año de 1999 de la Universidad de Princeton por un hombre llamado, un astrónomo llamado Mark Kirches, y concluye que esta estrella de Belén pudo haber sido una nova, cuyo nombre se le dio el nombre de Deo Aquile, y esto fue confirmado también por astrónomos chinos y coreanos. Entonces, allí vemos cómo todo se va acomodando. Ahora, esto no es algo que ya sea 100% comprobado. Este es el último estudio que dentro de lo científico pues ha sido como más aprobado y avalado por los tiempos, las fechas. El tiempo nos faltaría para fundamentar el por qué esto está bastante avalado, pero usted ya con los datos puede corroborarlo. Ahorita usted sabe que en la era del internet pues todo es más fácil acceder a la información, y información que nos es de edificación a cada uno de nosotros para aprender más acerca de esto. También otro dato muy interesante es el recorrido de estos sabios, porque mire, aún ahora transitar por los desiertos, aunque ya hay caminos establecidos y se tiene ya el GPS, que pues obviamente es algo que ayuda mucho a la movilidad y a la orientación, hay gente que se pierde en el desierto aún en estos tiempos, y es algo muy interesante ver cómo estos magos, estos sabios de Oriente, pues caminaron, no caminaron literalmente, iban como en una caravana, que se considera que era una caravana. La mayoría dice que probablemente pudieron ser alrededor de 100 personas o más, no como nos los pinta la tradición, que a lo mejor iban nada más 3, en realidad no. Este trayecto que ellos hicieron fue alrededor de 1600 kilómetros, en donde se pasó entre Irak, Siria, también por Jordania y Cisjordania, de lo que ahora se conoce, y se tarda alrededor de 83 días. Esto lo sabemos porque en el año 2000, pues unos expedicionistas hicieron este mismo recorrido que pudieron haber hecho estos magos, estos sabios de Oriente, y esto tardaron, 82 días, lo cual nos demuestra que iban bien preparados y abastecidos precisamente para emprender esta travesía que les llevó un buen tiempo, varios meses. Entonces ellos llegan a la ciudad de Jerusalén. No es que llegan directamente con el rey Herodes, ellos llegan preguntando en dónde está su rey, en dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Entonces, pues obviamente la gente comienza a ver a este gran número de personas, se arma el alboroto, obviamente le llega esto a oídos de Herodes, que era el rey en ese momento allí en Judea, y va y pues empieza a inquirir. Obviamente él con una doble intención, pues les dice: vayan y vean y luego me vienen a decir, ¿no? Para yo también ir a adorarlo. Entonces vemos aquí como también algunos comentaristas afirman que estos magos, estos sabios de Oriente,
eran monoteístas y que de alguna forma podrían haber sido influenciados por los escritos sagrados judíos. Entonces ellos venían ya con una convicción de adorador de adorar al Señor. Y aquí vemos cómo la ciencia y la Biblia pues no se contraponen, al contrario, se complementan. Como decía este hombre físico, químico, matemático, bacteriólogo Luis Pasteur, a quien se le adjudica este proceso de la pasteurización, dice: un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca hacia Dios, ¿no? Entonces es verdad, o sea, casi pues prácticamente todos los hechos bíblicos pueden ser confirmados por vía de la ciencia, y la importancia ahí de estar informados. El mismo Albert Einstein, este físico de origen judío, aunque después ya tuvo nacionalidades de todo el mundo, a quien se le atribuye esta ley de la relatividad, dijo: el hombre encuentra a Dios en cada puerta que la ciencia abre. Es una realidad. Entonces nosotros estamos aquí ante esta manifestación de verdad ya de hace tiempo, en donde la ciencia y la fe no están peleadas en sí mismo. Entonces vemos ahora, ¿verdad?, cómo nosotros pues es importante también estar al pendiente de los tiempos, inquirir en ellos, conocer la palabra de Dios, y que esta misma se vaya haciendo rema en el corazón y nos lleve cada día más a vivir en esta vida que agrada al Señor. Y más ahora, mire, ellos estaban, al no ser judíos, ellos estaban esperando esa primera venida del Señor Jesús a la tierra. Y ahora nosotros pues tenemos que ser sabios y estar despiertos, porque nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia y su segunda venida. O sea, estamos a la expectativa, ¿no? Como se menciona en la parábola de las vírgenes, estar a la expectativa. Los sabios, dice la Biblia, los sabios disciernen los tiempos. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Entonces, viviendo en ese temor, nosotros siendo esas personas con esa sabiduría que clama, dice la Biblia en Proverbios, que clama desde la mañana, para cada uno de nosotros estar siempre atentos a todo lo que señala. Otro de los datos interesantes que podemos ver es cómo ellos llegan y ven a María, pero ya en una casa, no en el pesebre como tenemos esta idea tradicional, ¿verdad? En donde ellos llegan a un pesebre y la ven ahí. No, de hecho era muy probable que nadie la hubiera visto en los primeros días, pues los ritos de purificación para después de los partos incluían 7 días de separación, en donde la mujer que había tenido un varón estaba impura. Esto lo podemos leer en el Levítico 12, y 33 días más de purificación. Cambiaba con las niñas era un tiempo mayor, ¿no? Pero en este caso, Señor Jesucristo pues fue un varón. Entonces, en los primeros días definitivamente nadie hubiera podido verlas. Esto obviamente contradice un poco la idea que tenemos de que el Señor Jesús recién nacido, ¿no?, en los brazos, y pues no fue así. De hecho, se considera que ellos llegaron alrededor de más de un año después del nacimiento del Señor Jesús. En ese tiempo ya ellos estaban establecidos en Belén, como se dice ahí, en una casa. Y por eso cuando señalan los tiempos, es por eso que Herodes les marca que maten a todos los niños menores de 2 años. O sea, como para evitarse el problema. Si hubiera estado recién nacido, disculpe usted, hubieran sido solo los recién nacidos. Pero en este caso manda matar a todos los menores de 2 años. Y aquí vemos también pues cómo es importante indagar en las escrituras para tener esta imagen más completa, por así decirlo, de la situación que se presentó, y cómo Herodes por eso se turba y todo Jerusalén al ver toda esta delegación, digamos así, diplomática, porque estos sabios seguramente en su lugar de origen pues sí tenían lugares preeminentes. O sea, como vimos y tenemos la referencia de Daniel al ser contado entre los magos también tenía un lugar prominente entre la gente de Babilonia. Entonces esto fue como una delegación diplomática que iba justamente a reconocer y adorar al rey de los judíos, algo muy muy interesante, y le presentan tres regalos: el oro, el incienso y la mirra. El oro, obviamente, muchos ya sabemos su significado, habla de esa realeza, ¿no? De el Señor Jesús como el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Sabemos que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ellos con este regalo, pues, afirman que lo reconocen como Rey. El incienso habla de esta cuestión sacerdotal que era ofrecido. Entonces Jesús como el sumo sacerdote que ya tenemos ahora intercediendo delante del Padre.
Y la mirra, mucho se habla de su sacrificio, ¿no? Ese sacrificio amargo y que se preparaba en un ungüento justamente que se utilizaba para embalsamar el cuerpo ya de los muertos. Y teniendo esta muerte profética, ¿no? Y una muerte terrible como lo tuvieron muchos de los profetas, por eso el Señor Jesús en una de las partes del Evangelio también dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados, ¿no? Entonces vemos aquí cómo se cumplen estos tres títulos, por así decirlo, en el Señor Jesús, que fue rey, sacerdote y profeta. Entonces aquí, porque el pueblo judío esperaba un Mesías así, de hecho en algunos sectores esperaban hasta 3 Mesías, o sea, un rey, un profeta y un sacerdote, pero en él se cumple perfectamente todo, porque era del linaje real de David, sacerdote, pues obviamente según el orden de Melquisedec dice la Biblia, y ahora pues él iba a ser quien se sacrificara como este cordero inmolado. Y esto es algo muy tremendo, porque si me acompaña ahí en las escrituras a checar en Isaías 66, si me acompaña usted, déjeme lo busco rápidamente. Aquí habla de la futura gloria de Sión, que habla de ese reinado mesiánico, y dice: multitud de camellos te cubrirá, y dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, trayendo oro e incienso, y publicarán las alabanzas de Jehová. Y aquí muchos intérpretes ven que solamente hay 2 regalos, el oro y el incienso, ya no la mirra, porque el sacrificio ya fue consumado. Entonces sigue siendo nuestro rey soberano, y sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Ya el sacrificio consumado fue, ¿no? Vemos aquí esta confirmación en las mismas escrituras. Ahora vamos a leer la huida a Egipto. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, desesperado, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto está escrito en Oseas 11:1, esta profecía, y los judíos veían en esta profecía el cumplimiento de cuando ellos, o sea, su hijo Israel, o sea, todo Israel, fue sacado de la tierra de Egipto y llevado ahora a la tierra prometida. Como sabemos ya esta historia, y aquí se está aplicando al Mesías de una manera profética. También se aplica al Mesías, que tuvo que ir a morar en tierra de Egipto y después regresa. Ahorita lo vamos a ver más a continuación. Y también se aplica a nosotros, ¿sabe? Porque también Egipto, pues como un símbolo del pecado, es de ahí de donde Dios nos llamó a nosotros también. Precisamente de Egipto, de la esclavitud del pecado, para ahora tener una vida nueva en el Señor Jesucristo. Y esto lo vemos confirmado pues en la vida de cada uno de nosotros que hemos creído, como ya vivimos en esa libertad que ahora el Señor Jesús nos ha proporcionado gracias a su sacrificio. Y también nosotros fuimos llamados de Egipto. Y una cuestión curiosa aquí es cómo ellos inmediatamente reacciona José, un hombre que Dios da testimonio de que era un hombre justo, y sabemos que sí lo era, y María seguramente una mujer virtuosa, pues el Señor no hubiera dejado a su hijo pues en manos de alguien que sabía que no iba a poder cuidarlos. El Señor tuvo un cuidado extremo de en dónde iba a depositar a su único hijo para que cumpliera al final este plan de salvación, ¿no? Así como con nosotros tiene ese cuidado también desde que nacemos de nuevo, como Él nos va guardando, y hasta antes, hermanos, si hacemos memoria, pues aún antes de que conociéramos a Cristo, cómo Dios nos fue guardando para llegar a este nuevo nacimiento, y ahora que hemos nacido de nuevo, cómo Dios también va guardando nuestra vida. Y vemos cómo ellos se van y moran en Egipto. Y aunque era un pueblo pues pagano, como sabemos, ellos tenían pues toda esta adoración a muchos dioses y todo, esto no hace mella en el corazón de ninguno de ellos, señalando así que cuando hay una convicción genuina en el corazón, estemos donde estemos,
el Señor Jesús nos guarda si tenemos esa convicción de permanecer en Él. Esto no afectó en nada el plan de salvación de Dios, simplemente hizo que se cumpliera esta profecía. Y vemos también aquí cómo ellos logran huir a Egipto, y obviamente aquí muchos intérpretes pues sí están de acuerdo en que tomaron de estos regalos precisamente que estos sabios de Oriente, estos magos, habían llevado a los pies del Señor, y que ahí dice que lo adoraron. ¿A quién adoraron? A Jesús, y solamente a Jesús adoraron. Digo, lo encontraron con su mamá, pero le adoraron solamente a Él. Entonces vemos cómo ellos tienen estos, digamos así, ahora Dios les provee de los recursos necesarios para emprender esta huida que iba a salvar la vida del Señor Jesús, para que después obviamente cumpliera este propósito. Así como Dios siempre, cuando estamos conforme a su voluntad, nos va proveyendo de todas las cosas necesarias en el momento en las que necesitamos. Yo estoy segura, me faltaría el tiempo de contarle pues muchísimas anécdotas, experiencias de vida en las cuales pues yo también a veces uno cuando no ve las cosas pues se desespera, pero como Dios siempre tiene ese cuidado y justo en el tiempo necesario manda la provisión necesaria en la área que sea necesaria, ¿no? Así como cuando se construyó el templo y cómo Dios proveyó de todo lo necesario para esa edificación. Asimismo Dios provee todo lo que necesitamos para nuestra edificación. Esto es algo maravilloso y digno de resaltar de nuestro Dios todopoderoso, y vemos aquí este cuidado que llevaba para ya ejecutar al final todo este plan de salvación. Vamos a continuar ahora en el versículo número 16, en la matanza de los niños. Dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este versículo lo encontramos en Jeremías 51:15 y se refiere pues precisamente al cautiverio de los israelitas descendientes de José, que fue hijo de Jacob y de Raquel. Y aquí vemos cómo aparece pues este personaje Herodes. Este es el primer Herodes, fue Herodes el Grande. El primero de que toma este reinado en Judá, y obviamente los judíos no lo querían porque él ni siquiera era judío, se considera que era idumeo, o sea, y su padre se considera que era edomita, o sea, una de las naciones que la Biblia señala que el Señor aborrecía por todos los pecados que cometían. Entonces él, cuando llega a esta posición de poder, obviamente se hizo un vasallo de los romanos y empezó, digamos así, a agradarlos a ellos para que lo pusieran ahí en el poder en Roma y sobre Judea. Entonces él llega al poder y para congraciarse pues se casa con una judía, pero él ya tenía una esposa y un hijo, y los destierra. Y ya vemos un corazón de un hombre pues endurecido totalmente, cómo te deshaces de una familia para ahora formar otra, nada más para dar gusto, por así decirlo, político y hasta cierto punto religioso a un pueblo, ¿no? Entonces él se considera uno de los más tremendos de esta dinastía herodiana, que está plagada de crímenes, de abusos de poder y de muchas cosas que sucedieron durante por así decirlo, su regencia, su reinado ahí en Judea. Una de las cosas que se le atribuye pues sí es la muerte de una de sus esposas y por lo menos de 2 de sus hijos. O sea, él los manda a ejecutar precisamente porque representaban para él una amenaza al poder. Así que no es algo que ahora nos asombre el hecho de que mande a matar a todos estos niños. También este hombre pues siguió en una degeneración de pecado, cuya muerte fue terrible. Está ahí en la historia catalogada como una de las muertes más horrendas, más terribles. Él ya le pega unas infecciones, se considera por los escritos, y esto lo sabemos mucho por el historiador Flavio Josefo, que pues le pegó como algo renal, ahora sí se diagnostica, y esto le causó una gangrena, lo cual hizo que hubiera una infección interna tremenda. Dicen que ya, en algunos escritos dicen que ya está gusanos, o sea, algo terrible, tanto que la historia cuenta, y su biografía que usted puede buscar, que él quiso suicidarse ya de tanto que estaba sufriendo. Un hombre que
hizo sufrir a muchos porque esta matanza no fue algo sencillo. Él dice que se oyó la voz hasta Ramá, y eso implica que no solamente fue a Belén, sino que a todos sus alrededores mandó a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años. Y como yo se lo comentaba en una ocasión, o sea, imagínense nada más que entren a su casa personas armadas, tomen a uno de sus hijos, un bebé, porque pues a los 2 años todavía apenas andan caminando los chiquititos, y lo agarren y a filo de espada lo maten delante de usted y sin poder hacer nada. O sea, sin poder hacer nada más que gritar de angustia. O sea, cuánto sufrimiento provocó este hombre a causa de mantener el poder tanto tiempo. Y aquí vemos las consecuencias tan terribles del pecado, ¿no es cierto? O sea, cómo él mismo se fue degenerando una tras otra, tuvo muchísimas esposas y al final ya incluso se casaba con familiares. O sea, fue algo terrible y tremendo lo que este hombre hizo. Él es el que construye este segundo templo y que hace todo un complejo allí y da otras fortificaciones como la de la Masada, etcétera, en donde él pues sí le gustaba mucho la construcción y hacer mega estructuras, pero eso implicaba que también sometía al pueblo a un tributo mayor. O sea, aparte que del tributo romano, él también les hacía sus propios impuestos para poder llevar a cabo sus obras de construcción, que era algo que a él le gustaba porque eso lo congraciaba con Roma. Entonces vemos allí una cuestión de poder. O sea, él no iba a dejar que el poder se le saliera de las manos por nadie, ni siquiera por el mismo rey de los judíos, el Señor Jesús. Por eso él manda a matarlo. Un hombre que pues tristemente murió en esa condición tan deplorable, pero aunque fue un hombre con mucho poder, y obviamente con todo el respaldo del gobierno romano, pues no pudo impedir el plan de salvación. Y es que, mi hermano, ya cuando Dios ha decretado algo, ya cuando Dios ha dicho algo, ya cuando Dios ha previsto algo, se va a cumplir, sin importar lo que cualquier persona de mucho poder, como nosotros los podamos ver ahora, gente poderosa. El Señor, ¿cómo puede ser intimidado si los cielos de los cielos no lo pueden contener? Entonces, el Señor Jesús, en la obra que comenzó, dice que Él la va a perfeccionar, y eso no lo va a poder impedir nadie. Si el Señor ha dicho, el Señor hará. Y esta es una promesa de confianza para nosotros, porque Él ha empezado una obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Solamente tenemos que disponernos cada uno de nosotros en nuestro corazón para que esto sea llevado a cabo. Qué importante es tener esto en cuenta. Y ya en el último espacio vemos el regreso de Egipto. Dice: pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelau reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y se estableció en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces el Señor Jesús junto con sus padres llega a esta región de Nazaret, en donde hay algunas anotaciones muy interesantes. Si bien es cierto que se considera que el Señor Jesús tenía este voto de nazaretato que implicaba todo un estilo de vida, por eso cuando alguien lo personifica, por así decirlo, pues siempre vemos esta barba larga, este cabello largo, porque ese era uno de las cosas que tenían que dejar crecer su cabello, su barba, etcétera. Y había otras muchas restricciones, que esas las puede usted leer en número 6, porque ellos se apartaban para Dios, era un voto que se hacía. Si bien es cierto que muchos han coincidido en que el Señor Jesús pues ciertamente tenía esto, el hecho de que fuera a Nazaret también tiene otra implicación profética muy interesante, y para ella me gustaría que me acompañara a Isaías 11:1, por favor. Sí, ya lo tengo más separadito. Dice así Isaías 11:1, y como ves su texto de arriba dice: reinado justo del Mesías. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Esta palabra Nazaret viene precisamente de un vocablo que es neser, que habla de un retoño de olivo, y se considera en la historia
que cuando el pueblo de Israel regresa de Babilonia, si usted ha leído en estos libros, hubo como más que un censo, pues se dieron a la tarea de checar de qué familia venía cada quien, o sea, los que eran de cada tribu y de cada familia. Y se cree que a este lugar de Nazaret llegaron a vivir todos los que eran descendientes de Judá, de la casa del rey David. Y todas estas personas de este linaje fueron a vivir ahí. De ahí que María y José llegan a vivir ahí porque ambos provenían del linaje de David. O sea, los dos tenían parientes ahí, por así decirlo, porque los dos eran del mismo linaje del rey David. Obviamente sabemos que esto también es algo que se tenía que confirmar en el Señor Jesús, y también se considera que el rey David pues nació en Belén. Entonces notamos nosotros aquí cómo Dios provee todas estas personas de su mismo linaje para el crecimiento del Señor Jesucristo, así como ahora también a nosotros, ¿verdad? Nos provee alrededor a nuestros propios hermanos en la fe, para que nosotros sigamos creciendo y madurando en la fe, así como Él lo hizo. Entonces vemos todo este plan de salvación estructurado, pero de una manera minuciosa y cumplido de la misma manera en cada una de las profecías del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, su ministerio y su muerte redentora, y obviamente su resurrección, ¿no? En donde ya vemos todo esto que ya fue profetizado desde antes, y esto es algo digno de volver a mencionar. Es importante que conozcamos las escrituras, es importante que nosotros diligentemente estemos escudriñando, como le dijo el Señor Jesús a los religiosos: ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros ya como salvos en el Señor Jesucristo, ahora hay que llenarnos de su palabra, sobre todo para adquirir esa sabiduría que sin duda alguna se genera en el corazón con un temor reverente a Dios, y que podamos estar siempre alertas, discerniendo estos tiempos, sobre todo estos tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir, también con un sistema político difícil que también se opone mucho a la palabra de Dios. Un entorno también social, también complicado, en donde ya el pecado ya ha traspasado muchas áreas y que va en aumento, como dice la palabra de Dios, porque el amor de muchos se enfriará y la maldad va a aumentar, va a ir en aumento. Entonces de ahí la necesidad de nosotros estar siempre enfocados en la palabra de Dios y estar siempre alertas, como esa lámpara encendida, ¿verdad?, del lugar oscuro, para que muchos puedan ver el resplandor de Cristo en nuestras vidas y muchos puedan acceder a esta salvación que ya está lista, y estamos en este periodo de la gracia en donde solamente se necesita arrepentimiento y fe. Así que si alguno de las personas que están viendo o verán este video en las repeticiones no ha tenido todavía ese arrepentimiento y fe salvador, pues este es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación y esta es la buena noticia. Un niño nació, creció, hizo su ministerio, murió, resucitó, ejecutando todo, pagando todo para que nosotros ahora tuviéramos una salvación gratuita en Él. Entonces le damos muchas gracias a Dios por su palabra. Dios los bendiga.